Son tres elementos, cromo, oxígeno y aluminio. ¿Qué elementos cambian su número de oxidación? El cromo y el El cromo y el aluminio. aluminio. Muy bien, cromo, aluminio. En el primer cromo, reactivos, ¿cuál es su número de oxidación? Es más 3. Más 3. ¿Cómo sacamos ese más 3? Cruzando. Por el cruce, pero lo otro hay que comprobar la neutralidad. Por ejemplo, el cromo fue un elemento que yo no los manejé como común. Ese es uno de los compuestos más comunes del cromo. Pero decimos, si no sabemos con qué trabaja el cromo, sí sabemos con qué trabaja el oxígeno. Entonces, en base al oxígeno, decimos que es menos 2, son 6 negativas. Pues entonces podemos sacar la neutralidad con 3 positivas. Ya sea por el cruce y el otro es el razonamiento. Es decir, esa molécula tiene 6 negativas, debe tener 6 positivas. Por lo tanto, así es, más 3. Tenemos que estar seguros porque si eso lo asignamos mal, ya todo está mal. Luego tenemos el aluminio, número de oxidación en el aluminio metálico. Aluminio del lado izquierdo está solo como metal. Estado elemental porque está 0. Luego el aluminio, nuevamente en el primer producto. Número de oxidación. Más 3. Más 3. Que en este caso está combinado. Su número de oxidación es su valencia y la única que tiene es más 3. Y por último, cromo elemental, le vamos a asignar un 0. Entonces, desde aquí vamos a repasar los pasos. Primero, diciendo, hay dos procesos en una reacción redox. Oxidación y reducción. ¿Qué elemento se oxida? Aluminio. Aluminio. El aluminio se oxida cuando aumenta y el aluminio aumenta desde 0 a más 3. Y el que no se oxida pues, se reduce, que sería el cromo. Porque pasa de más 3 a 0. Es decir, hay una disminución o reducción en su número. Por eso se le llama reducción. Bueno, primer paso, identificar especies que cambian número de oxidación, ya lo hicimos. Segundo, las identificaste porque sabes sus cambios de cuánto a cuánto. Pues bajas a esas especies en cada uno de los procesos y decimos, el cromo de más 3 a 0, ahí hay una reducción, el aluminio de 0 a más 3, ahí hay una oxidación. A eso le llamamos las hemireacciones. Simplemente bajamos las especies. Si estas poseen subíndice, como en el caso del cromo reactivos o aluminio productos, hay que bajarlos. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a irnos primero con la hemireacción del cromo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerle un 2 al cromo de la derecha. Así es, igualar los átomos en ambos lados de la hemireacción y eso lo logramos poniendo un 2 en el cromo de la derecha. Muy bien. Siguiente paso, ya que se igualaron los átomos en la hemireacción, ahora sí hay que indicar el número de electrones transferidos. La pregunta es, ¿aquí se ganan o se pierden electrones? Se ganan. Se ganan. Y así se define la reducción, ganancia de electrones. ¿Cuántos? 3 electrones. 6. En total son 6, porque un solo cromo más 3 a un solo cromo 0 requiere 3 electrones. Pero son 2 cromos, 2 cromos más 3 que pasan a 2 cromos 0, por lo tanto, se ganan o se necesitan 6 electrones. Terminamos por lo pronto en esa parte de la hemireacción. Cuando coloca los electrones, pasamos a la siguiente hemireacción. El siguiente paso sería igualar los átomos y luego poner el número de electrones, en este caso tiene que ser perdidos. ¿Cuántos? ¿Qué número vamos a poner sobre la flecha? Menos 6. Menos 6, 6 electrones perdidos. Y porque el aluminio para oxidarse de 0 a más 3 tiene que pasar a más 1, a más 2, a más 3. Pierde 3 electrones, pero por aluminio. Pero tienes 2 aluminios que pasan a aluminio 0, aluminio más 3, por lo tanto el doble. 6 electrones se pierden, 6 electrones se ceden. Y aquí casualmente el número de electrones que se requieren y que se liberan son iguales. Por lo tanto, y es lo que
generalmente procuramos en los pasos siguientes. Entonces decimos, si ya se igualaron, ya los cancelamos. Los coeficientes que surgieron ahí sería 1 para el cromo más 3, aunque no lo colocamos, 2 para el aluminio 0, y del lado derecho, 2 para el cromo 0 y 1 para el aluminio más 3. Es decir, los coeficientes diferentes de 1 los vamos a colocar. Si acostumbran a poner 1, pónganlo. Normalmente no los van a ver escritos en ninguna parte. Pero le tocó un coeficiente al cromo más 3, que es el 1. Lo mismo que al aluminio más 3 a la derecha, que es también 1. Entonces, colocamos los coeficientes donde va aluminio y donde va cromo. Y dice, como no hay una quinta especie en la reacción, solamente había 4 sustancias, 2 reactivos y 2 productos, entonces debe de haber quedado ajustada. No hay que buscar un quinto coeficiente para una especie que no participó en las semirreacciones. En este caso solamente hay 4. Entonces ahí decimos, lo que verificamos es que haya 2 cromos en ambos lados, 3 oxígenos en ambos lados y 2 aluminios. Entonces fue muy sencillo aplicar este método para esta reacción. Luego pasamos a esta reacción. Y ustedes me van a ayudar aquí a identificar los elementos que cambiaron. Níquel. Níquel y Cloro. cloro. Entonces el níquel en reactivos trabaja ¿con qué número de oxidación? Más 3. Más 3. Por la neutralidad sabemos que el bromo en una molécula binaria es -1. Lo podemos tomar del cruce también, ¿no? Pero es mejor asegurar su valencia en función de la neutralidad. Más 3. ¿Qué pasa a níquel? 0. 0. Y el otro decían cloro. El cloro de la izquierda es número de oxidación. -1. -1 que pasa a 0. Ok, entonces vamos a ver cloro elemental 0. Vamos a ver dónde está la duda o la confusión. Bajamos al níquel y al cloro con sus respectivos subíndices, si los tienen. Bueno, aquí decimos níquel más 3, cloro -1, níquel 0 y cloro 0. Más 3 a 0 y una reducción del níquel, -1 a 0 es un aumento, por lo tanto la oxidación del cloro. Ponemos las semirreacciones. Níquel más 3 pasa a níquel 0, no tiene subíndice. Cloro -1 pasa a cloro 2, este sí tiene subíndice. Entonces tenemos la oxidación en la parte de arriba y la reducción en la parte de arriba y la oxidación en la parte de abajo. Para la reducción, ¿están igualados los átomos? Sí, un níquel y un níquel. Segundo es, ¿cuántos electrones se pierden en esta hemirreacción? 3. No se pierden, ¿verdad? Pero sí son 3. Se ganan 3 electrones. Y en el caso de abajo, primer paso, igualar los cloros, le colocamos un 2. ¿Cuántos electrones se ganan en esta hemirreacción? 2. No se ganan, se pierden, ¿verdad? Porque es una oxidación. Pero sí es cierto, 2 electrones se pierden. ¿Sí? Simplemente quiero que asocien la ganancia y la pérdida, porque ese es el signo. Se pierden 2 electrones. De -1 a 0, cuando se oxida, libera 1, pierde 1. Pero es por duplicado, por lo tanto, se pierden 2. Muy bien, ¿qué hay que hacer como siguiente paso? Vamos a igualar multiplicando cruzado. Cruzamos los coeficientes de los electrones para igualar los electrones. ¿A cuánto se van a igualar el número de electrones totales? 6. A 6. Entonces decimos, multiplicamos la hemirreacción de arriba por 2 y la hemirreacción de abajo por 3 y eso nos daría 2 níquel más 3 en la parte superior más 6 electrones, producen 2 níquel 0 y en la parte de abajo 6 cloro menos 1, 3 por menos 2 menos 6 electrones y 3 cloro 0. Por lo tanto, estamos viendo cómo el cloro menos 1, que le pusimos el coeficiente 2 que aparece en color azul, pues a la hora de multiplicarse por 3 nos da ese 6. Y en el caso del cloro 0, tiene coeficiente 1, 3 por 1 nos dice 3 moléculas de cloro 0. No sé si hasta ahí haya dudas.
porque prácticamente ahí terminamos el balanceo. Bueno, tenemos que poner coeficientes, pero decimos, ya igualamos los electrones usando este método. Si hasta ahí van bien, prácticamente ya estamos terminando. Decimos, cancelamos los electrones, colocamos los coeficientes en las especies que corresponden, 2 en el níquel más 3, tenemos al cloro menos 1 con un coeficiente 6, el níquel 0 le ponemos el 2 y el cloro elemental un 3. Y el último paso es, por inspección, verificar que todo se haya ajustado, pero tenemos una quinta especie, una quinta sustancia, que no lo hemos colocado coeficientes, puesto que del método solamente salen 4. Dices, ¿qué coeficiente le toca al bromuro de potasio? Un 6. 6. 6, muy bien. Y de esta manera decimos, esto ha quedado balanceado. Obviamente hay que verificarlo, ¿verdad? 2 níquel en ambos lados, 6 bromos, 6 potasios y 6 cloros. ¿Por qué colocamos ese 6? Porque teníamos 6 potasios en el cloro de potasio o porque teníamos 6 bromos en el bromuro de níquel. Por eso le colocamos el 6. A ver, dudas que hayan tenido. Ninguna. Y allá se dieron cuenta cómo estaba. Sí. ¿Cuál era el error? De que yo los quería hacer todos por método ion electrónico. Si no, este considera las especies tal cual. Le colocamos el número de oxidación solamente al elemento. Si no bajamos, por ejemplo, en el bromuro de níquel, no bajamos el bromo, solamente níquel. Y necesitamos ese más 3, porque con ese más 3 que pongo como superíndice rojo, es como calculamos los electrones. ¿Sí? Y aquí los electrones los sacamos por ese salto que da de un número de oxidación al otro. Y si está con su índice 2, pues ese número lo que hay que duplicar. Entonces, de esa manera distinguimos al método redox. Es escribiendo las semirreacciones de las especies que cambian, las bajamos a ellas solamente con su subíndice si lo tienen, y luego después decimos, igualamos los átomos en la hemirreacción, luego ponemos el número de electrones ganados o perdidos y buscamos la manera de cruzar coeficientes para igualar electrones. Si esos coeficientes de electrones tienen par, pues le sacamos mitad. Es un método sencillo, simplemente hay que practicarlo. Bueno, ahora sí decimos, esos números de oxidación simplemente son indicativos, ¿no? La reacción se vería, o la podemos escribir tal cual está ahí, sin sus números de oxidación. Pero igual y si los dejan, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces decimos, esta es la segunda reacción que les encargué que balanceara. Luego pasamos al balanceo ion-electrón. En este caso, vamos a incluir aguas, vamos a incluir H's más, que le llamamos protones, y lo que vamos a procurar, finalmente esta reacción va a crecer, porque va a haber incorporación de esas especies. Un H más que significa que hay un ácido, que, si va a la izquierda, que se necesita para la reacción, o hay un ácido que se libera de la reacción, eso significa el H más. Y lo mismo el agua para compensar hidrógenos y oxígenos. Bueno, aquí a diferencia del redox, decimos, tiene que haber de inicio especies que están representadas con carga, es decir, iones. Ahí tenemos 2 aniones, los iones negativos, el permanganato y el yoduro. Y a la derecha tenemos 2 especies neutras. El óxido de manganeso 4, a este más común se le llama como anhídrido, dióxido de manganeso. Entonces, es aceptable llamarle así, ¿verdad? Porque es muy común nombrarlo. Pero sería el óxido de manganeso 4 como óxido metálico y el yodo, que también es una especie neutra. Ahora, aquí no requerimos el número de oxidación. Inclusive, no nos preocuparía ni siquiera el número de oxidación del manganeso. Si lo sabemos, eso nos ayuda, porque es el número de electrones que van a surgir del ajuste. ¿Alguien de ustedes recuerda con qué número de oxidación trabaja el manganeso? ¿Con 2 y 4? 2 y 4. Cuando está como un metal. Pero ese MnO4, me refiero al manganeso de la izquierda, ¿sí? Lo voy a sacar de aquí. Con menos 2 de la tabla. Lo voy a... No, me refiero a este que está aquí. Decimos, voy a poner este potasio.
Ok, si yo tuviera el permanganato de potasio, no tendría esta carga. ¿De dónde sacamos ese MnO4 menos 1? Porque el potasio es más 1. Si el potasio es más 1, todo lo demás, para compensar esa carga, es decir, si yo agrupo todo el anión, que es lo que hemos hecho para las oxisales, si lo agrupo, es ¿cuánto tiene todo lo demás como carga? Pues lo contrario, porque va a neutralizarse. Entonces, todo lo demás es menos 1. ¿Está claro eso? De ahí salió el menos 1. Porque originalmente el KMnO4 es un oxisal. Es una oxisal especial que la manejamos como una acepción. Porque pasa de la casilla 3 a la casilla 4, disminuyendo en un hidrógeno y no aumentando en un oxígeno. Bueno, total que de ahí sale el permanganato como anión. ¿Sí? MnO4 menos 1. Pero decimos, ¿cuál es la valencia del manganeso? Eso le estaba preguntando ahorita. Si lo hacemos de manera individual para investigar la valencia, decimos, pues si el potasio es más 1 y el oxígeno es menos 2, ¿con cuánto trabaja el manganeso para que esa molécula sea neutra? Con más 7. Con más 7. Ese manganeso es más 7. Pero cuando uno se familiariza con las especies, ya empiezas a saber, MnO4 menos 1 es el permanganato y el manganeso es más 7. Bueno, simplemente quería hacer este comparativo de números de oxidación. Dice, de más 7 es un número muy alto para el número de oxidación, siempre tiende a bajar. Es decir, él lo que va a hacer es disminuir. ¿A cuánto? A este manganeso. ¿Con cuánto trabaja ese manganeso? Con 4. 4. Con 4 positivas o más 4. ¿Por qué? Porque el oxígeno es menos 2, son 4 negativas, y ahí decimos, se neutralizan con 4 positivas. Este es el caso donde los cruces no funcionan. Porque si este es menos 2, a la hora de hacer el cruce, después le sacamos mitad. El 2 lo cruzamos y lo colocaríamos aquí, pero luego le sacamos mitad. El 4 lo ponemos aquí, pero le sacamos mitad. ¿Sí? Entonces ahí es fácil equivocarse si ustedes no entienden eso. Bueno, entonces decimos, ¿qué le pasa al manganeso? ¿Se oxida o se reduce? Sí. Se reduce. Se reduce. ¿Cuántos electrones gana? 3. 3. Entonces fíjense cómo desde ahí yo puedo ya visualizar los electrones que me tienen que salir. Como solamente es un manganeso en la izquierda y un manganeso en la derecha, la transición ahí es de 3 electrones. Se requiere 3 electrones. Ahora, voy a aprovechar para hablarles de un concepto aquí que es muy importante en química. A este se le llama agente oxidante. ¿Sí? ¿Qué decimos que le pasa a él? Él se reduce, manganeso más 7 más 4, pero él es un agente oxidante. ¿Por qué? Decimos, ¿qué pasa de más 7 a más 4? ¿Qué va a hacer con electrones? ¿Va a ganar o va a perder? Va a ganar. Ganar. Entonces, eso favorece a que otros lo suelten. Para que él, cuando él gana, el otro pierde. Entonces está favoreciendo al otro para que se oxide. ¿Sí? Él gana los electrones, pero a su vez que él se reduce, él está oxidando a otra especie. Bueno, prácticamente decimos, ¿qué le pasa al yodo? Que en este caso entendemos que es menos 1, que va a pasar, porque ya tiene la carga que estamos viendo ahí. La carga es un número de oxidación, no más que le faltaba el potasio, lo pusimos como ion. Y aquí es 0. Entonces, ¿qué le pasa? Es de menos 1 a 0. Esa carguita Sí. significa menos 1. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. Entonces él aumenta. ¿Y quién lo oxida? El otro reactivo. El agente oxidante no se oxida él se reduce. Ayuda a que la otra especie se oxide. ¿Cómo? Aceptando sus electrones. El yodo lo que va a hacer es soltarlos, o los va a liberar o ceder. ¿Sí está claro? Entonces decimos que estas especies llevan por nombre su función contraria a su proceso. Ellos se reducen, pero a su vez oxidan al otro. Espero que hayan captado la idea. En un momento voy a explicar esto, pero quise aprovecharlo.
O también el yodo, decimos, este es un agente reductor. ¿Por qué es un agente reductor? Porque él le da los electrones al otro para que se reduzca, pero él se oxida. ¿Sí? Entonces a este le llamamos el agente reductor. En una reacción redox están esos dos agentes, que es precisamente el nombre, es lo que hacen con el otro. Ok, pero ahí, y obviamente en el yodo, complementando la idea, este requeriría un coeficiente 2. ¿Están de acuerdo? Porque hay un yodo elemental y 2. Entonces, el número de electrones ahí, estoy haciendo nada más un análisis lógico, ¿verdad? Es el número de electrones que perdería el yodo, 2 yoduros, ¿cuántos serían? Un yodo menos 1, un yodo 0 pierde 1, pero por 2 perdería 2. Entonces se necesitan ganar 3, pero se pierden 2. Es ahí cuando cruzamos. Va a haber un factor 2, un factor 3. ¿Sí está claro? Estoy tratando de hacer más o menos la visualización como si fuera redox el método. Pero ahí vimos ya más o menos cómo se manejan los electrones. En realidad no quería llegar a tanto. Lo que me interesaba finalmente era el manganeso más 7 y el manganeso más 4. Eso era lo que más me interesaba ahorita. Me fui de paso. Bueno, entonces les decía, aquí imagínense que ustedes no saben que el manganeso es más 7, ni el manganeso del óxido mangánico es 4. No lo saben. Simplemente bajan las semireacciones. La especie del manganeso completita con su carga menos 1 y la especie neutra del óxido de manganeso. Primer paso, lo mismo que en el redox, igualar la especie de interés que es el manganeso. Hay un manganeso en el anión permanganato a la izquierda y hay un manganeso en el óxido de manganeso. Por lo tanto, ya están igualados. Segundo paso, en el otro sería colocar electrones arriba de la flecha. Aquí no es tratar de igualar oxígenos y luego hidrógenos y luego cargas. Son las tres cosas que hay que cuidar en ese mismo orden. Si hay oxígeno en cualquiera de esas dos especies, hay que igualarlos. Decimos, hay 4 a la izquierda, 2 a la derecha. Entonces hay más oxígenos a la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar oxígenos a la derecha. ¿Cómo agregamos esos oxígenos? Con 2 aguas. Agregando moléculas de agua y necesitamos 2 oxígenos, por lo tanto 2 aguas. Entonces, forzosamente tenemos que agregarle esas 2 moléculas. Lo decimos, al agregar agua, estamos también incluyendo hidrógenos. Y estamos incorporando 4 hidrógenos. ¿Qué hay que hacer? Igualar los hidrógenos en ambos lados. Y entonces tenemos que agregar 4. Pero esos hidrógenos los agregamos como H's más, como especies iónicas, como protones. Entonces igualamos los oxígenos agregando agua, y luego igualamos los hidrógenos agregando protones, y por último decimos, hay que igualar cargas. Dice, hay que agregar electrones en alguno de los dos lados. Puede ser electrones agregados a la izquierda o a la derecha. ¿Dónde? Donde la carga sea más alta. Dice, ¿cuál es la carga en productos? Si tienes óxido de manganeso neutro y agua especie neutra, pues no hay cargas al lado derecho. Pero ¿qué pasa a la izquierda? ¿Cuántas cargas hay a la izquierda? 4 del hidrógeno y del manganeso, del óxido mangánico tenemos una, ¿no? Del permanganato, así se llama ese anión. Permanganato tenemos una negativa. En total, ¿cómo nos queda la carga ya sumada? Más 3. 3 positivas. Entonces aquí lo que hay que saber hacer, aunque es muy sencillo, lo voy a hacer en el Paint, es tú lo que tienes ahí, en esta de mi reacción, es que tienes, lo voy a poner como crucecitas, una positiva, otra positiva y una positiva, 4 positivas. Y en el permanganato tenemos una negativa. ¿Qué significa? Que una positiva con una negativa se van a cancelar. Y eso te va a dejar 3 positivas. Simplemente es una resta, ¿no? 4 menos 1, una cuestión así, ¿no? Pero decimos, las negativas con las positivas tienden a neutralizarse. Entonces, por eso decimos que nos quedan 3 positivas. Y les repito que aquí esta es neutra y esta es neutra, por lo tanto aquí decimos no hay cargas. O, dicho de otra manera, aquí sería la carga total más 3, porque quedan 3 positivas, y del otro lado te queda carga 0,
porque no hay cargas. Entonces decimos, ¿dónde está más alta la carga? Del lado izquierdo hay 3 positivas. Donde esté más alto tienes que agregar electrones. ¿Cuántos electrones? Los necesarios para igualar a la derecha. A la derecha está 0. Por lo tanto, tienes que agregar 3 negativas. Y esas 3 positivas, aunque lo pongo así, pues sería 3 electrones. Serían 3 negativas. 3 porque los agrego. Si tengo 3 positivas con 3 negativas, pues se van a cancelar. ¿Sí? Entonces decimos, esas más 3 y esas menos 3, pues se cancelan. Ya va a quedar, por lo tanto, como en la izquierda, va a quedar 0. Se igualaron a 0 ambos lados de la igualdad, de las semirreacciones. Eso es lo que estamos pretendiendo aquí. Pones especies en la hemirreacción, igualas oxígenos, igualas hidrógenos, y decimos, ¿cuántas positivas a la izquierda? 3, porque sumaste 4 negativas con una, 4 positivas con una negativa. A la derecha no hay, entonces 0. Hay que agregar 3 electrones. Fíjense, salieron los electrones solitos. Ahorita dijimos que de manganeso más 7 a manganeso más 4 se requieren 3 electrones. Esos son los mismos electrones, pero salen solos, no hay que calcularlos en función del número de oxidación. Luego decimos la otra hemirreacción. Luego bajamos la siguiente hemirreacción. Tal cual, yoduro, que es yodo menos 1, ahí hay una negativa. Y luego va a la derecha el yodo elemental. Dice, no necesitamos poner los números de oxidación ahí. Dice, necesitamos primero igualar oxígenos. No hay oxígeno, o sea, no vamos a agregar agua. Y si no agregaste agua, tampoco hidrógenos. Nos vamos a quitar esos 2 pasos. Cuando la hemirreacción no contiene oxígenos, o las especies en la hemirreacción no contienen oxígeno, entonces no agregas ni agua ni protones. Te vas al último paso de la igualación, que es igualar las cargas. Al lado derecho es yodo elemental 0, es una especie neutra, y al lado izquierdo hay yoduro. Pero decimos, antes de pensar en los electrones, olvidé un paso. ¿Cuál es este paso? Cuando ponemos la hemirreacción, de hecho, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en oxígenos, hidrógenos y electrones es igualar los átomos en ambos lados, que sería ese 2. ¿Sí? De todas maneras, apareció ahí arriba el paréntesis. Editaré nuevamente ese por si alguien necesita esta explicación, ¿no? Pero decimos, es 2 yodos menos 1 pasan a 2 yodos 0. Ahora sí, no agregamos ni oxígenos con agua, ni hidrógenos con protones. Entonces, igualamos carga. Vamos a igualar al de la derecha, que es 0. ¿Cuántos electrones hay que poner y dónde hay que ponerlos? ¿A la izquierda o a la derecha? Habíamos mencionado en la clase anterior que si los electrones los pusiste a la izquierda en la primera hemirreacción, como es el caso, esos 3 electrones los pusimos a la izquierda en reactivos, entonces aquí le toca a productos. Entonces, ¿por qué tiene sentido? Porque el lado izquierdo es 2 negativas y el lado derecho es 0, y 0 es más alto que el 2 negativas. Entonces tienes que agregarla donde sea más alto el número y tienes que igualarlo al del otro lado, que es donde está más bajo. Porque los electrones nos van a dar negativas. Es decir, vamos a agregarle 2 electrones. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues vamos a tener 2 negativas a la derecha, igual que el de la izquierda, que tenía 2 negativas. Entonces, esta en mi reacción se igualó en carga con respecto a ambos lados, es menos 2 el número. Arriba se igualó en 0. Cuando tú agregaste esos 3 electrones, 3 negativas, más el permanganato, que es una negativa, pues neutralizaron a las 4 positivas de los protones, quedó en 0. Aquí tenías 2 negativas, que era la carga más baja, y tenía 0 en el yodo. Por lo tanto, el que es más alto tienes que bajarlo. ¿A cuánto? Al de la izquierda, que era 2 negativas. ¿Cómo? Agregando 2 electrones. Y ahí están los mismos 2 electrones que libera el yodo cuando tienes 2 yoduros que pasan al yodo. Ahora sí, ese paréntesis es porque cruzamos el 2, los electrones de la hemirreacción de abajo hacia arriba, y el 3 de arriba lo ponemos abajo. Si una vez que multiplicamos ese 2 por cada una de las cosas que aparece ahí, nos va a dar un total de 6 electrones, 8 protones, 2 permanganatos, 2 óxidos de manganeso, 4 aguas. Y en el caso de abajo, la hemirreacción sería por 3, 3 por 2, 6 yoduros, 3 por 1, 3 yodos, y 3 por 2 electrones, 6 electrones. De tal manera que nos queda 6 y 6 electrones, y por lo tanto se cancela. ¿Qué hacemos como última etapa? Una vez que multiplicaste las hemirreacciones por los electrones de manera cruzada,
nos quedarían estos que aparecieron ahí, en las últimas dos líneas, y decimos, pues simplemente ahí están cómo quedaron las especies. No es como aparece arriba, originalmente con 4 especies, permanganato más yoduro produce óxido mangánico más yodo, sino en realidad apareció agua y aparecieron protones en la primera de mi reacción. Por lo tanto, hay que agregarlos. Simplemente los bajamos. A la izquierda están el permanganato, o sea, hay que reescribir la reacción nuevamente y esta va a crecer. Vamos a saber qué pasó con los H's y con los oxígenos, cómo se van a ajustar. Entonces dice 2 permanganatos, lo vemos ahí, 6 yoduros, 8 protones, lo mismo que tenemos arriba a la izquierda. Y a la derecha de las flechas aparecen 2 óxidos mangánicos, 3 yodos y 4 aguas. Y al final ahí decimos, hemos terminado de ajustar. Aquí, generalmente así va a ser en el ion electrón. Va a haber 4 especies, pero muy probablemente al final vas a tener 6, porque vas a tener H's más y aguas adicionales. Ya no hay que hacer inspección, aquí solito deben de haberse ajustado todos. Aquí hay que verificar 2 cosas. Primero, el balanceo. El número de átomos en ambos lados tiene que ser igual. 2 manganesos en ambos lados, los vemos, 8 oxígenos, 6 yoduros, acá tiene 6 yodos, o sea, 6 yodos, 8 protones o 8 hidrógenos igual. O sea, hemos ajustado el número de átomos. Pero hay que verificar otra cosa, que es las cargas. Al final hay que verificar si las cargas que están en ambos lados de la reacción son las mismas. Entonces, ¿cuál es la carga del lado derecho? En las 3 especies, óxido mangánico, yodo y agua, neutra. Las 3 especies son neutras, es 0. ¿Cómo es la carga al sumar los 2 menos 1 del permanganato, los 6 negativos del yoduro, los 8 positivos de los protones? ¿Cuál es la carga total o sumada? O en suma. Son 2 negativas del permanganato. Con 6 negativas del yoduro, ¿cuántas son? Neutro. Son 8. 2 permanganatos menos 1. Ese menos es menos 1. 2 menos 1 en el permanganato y 6 negativas también. En el yoduro son 8. 8 negativas con 8 positivas queda neutro. Neutro. O sea que la carga también es 0. Estamos comprobando que las cargas a la hora de hacer la sumatoria son iguales, 0 y 0. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Bajamos las semireacciones. No nos preocupamos por el más 7 ni por el más 4 del manganeso. Porque esos electrones, les digo, surgen solos. Surgen a la hora de ajustar cargas. Bueno, la parte clave aquí es cuando agregamos electrones, tenemos que agregarlos. Cuando decimos, aquí vamos a agregar electrones. ¿De qué lado? Del lado donde la carga sea más alta, para bajarla igual a la del otro lado, que es la más baja. Del lado derecho es neutra, es 0. Del lado izquierdo decíamos, son 4 positivas, con una negativa son 3 positivas. Bueno, esas 3 positivas hay que bajarlas para dejarlas 0. ¿Cómo? Pues agregando 3 electrones. Igualamos átomos aquí y decimos, son 2 negativas a la izquierda y acá es 0 a la derecha. ¿Cuál es la más alta? El 0 está más alto que el 2 negativas o menos 2. Por lo tanto, hay que bajarlo a menos 2. ¿Cómo? Agregando 2 electrones. Esa parte es clave, porque agregar aguas o igualar hidrógenos es fácil. Bueno, entonces esa sería mi reacción del permanganato, donde oxida al yoduro. Y por último estaba esta del zinc. Este es el cuarto ejemplo de la tarea. Es la oxidación del zinc de 0 a más 2. Mientras que el nitrógeno del nitrato, que es más 5, se reduce al nitrógeno del amonio, que es menos 3. Por lo tanto, decimos, estamos liberando 2 electrones en la oxidación del zinc, mientras que la transición de más 5 a menos 3 es un salto de 8. Es decir, hay que ganar 8 electrones. Bueno, decimos, en la primera de mi reacción tenemos un zinc elemental 0 del lado izquierdo, un zinc más 2 y un zinc del lado derecho. ¿Qué hay que hacer? Verificar que estén igual el número de átomos. Tenemos un zinc y un zinc en ambos lados. No tenemos que igualar ni oxígenos ni hidrógenos porque ninguna de las especies lo posee. Por lo tanto, la última parte de mi reacción es igualar las cargas en ambos lados. Del lado donde la carga sea más alta, que en este caso es el más 2, hay que agregar electrones para igualar la carga de la izquierda, que es 0. 2 positivas con 2 negativas y nos queda 0. La siguiente mi reacción decía, el nitrato, que tiene nitrógeno más 5, pasa a amonio con nitrógeno menos 3 y decimos que
tenemos un nitrógeno en ambos lados, que vamos a igualar el número de oxígenos, 3 oxígenos del nitrato, agregamos 3 moléculas de agua, y aquí estamos incorporando 6 hidrógenos, pero tenemos que considerar los 4 hidrógenos del ion amonio, por lo tanto tenemos 10 hidrógenos en productos. Para igualarlo tenemos que agregar 10 protones. Y de esta manera nos vamos a cargas. Del lado izquierdo tenemos 10 positivas con una negativa, nos quedan 9 positivas, y del lado derecho una sola positiva. Es decir, para igualar donde hay menos carga, que es una positiva, del lado izquierdo tenemos que agregar 8 electrones. Y de esta manera decimos, 8 negativas de los electrones, más una negativa del nitrato, nos quedan 9 negativas con 10 positivas de los protones, y por lo tanto nos sobra una positiva. Ok, hay que multiplicar las semirreacciones. En este caso, el 8 cruza hacia arriba, el 2 hacia abajo, pero tiene mitad. Es decir, pasamos 8 arriba y le sacamos mitad, sería 4. O sea, bastaría multiplicar la primera semirreacción por 4. Y entonces nos quedaría 4 zinc, que pasa a 4 zinc más 2, más 8 electrones. Mientras que la segunda semirreacción, que se multiplica por 2, pero le sacamos mitad, quedaría igual. Y de esta manera tenemos el mismo número de electrones en reactivos y productos, o electrones ganados y electrones perdidos. Cancelamos los electrones y simplemente a manera de sumatoria colocamos lo que sería la reacción ya balanceada. Bajamos las especies, decimos, 4 átomos de zinc reaccionan con un anión nitrato más 10 protones, y del lado derecho tenemos 4 zinc más 2 más un ion amonio más 3 moléculas de agua. De esta manera estamos observando que se han igualado 4 el número de zinc, un solo nitrógeno, 3 oxígenos y 10 hidrógenos. Por lo tanto, la reacción ha quedado balanceada. La última parte consiste en verificar si las cargas en ambos lados son las mismas. Del lado izquierdo tenemos 10 positivas con una negativa, nos quedan un total de 9 positivas, mientras que al lado derecho tenemos 4 zinc más 2, que sería más 8, más la carga del amonio sería más 9. Es decir, hemos comprobado que se han igualado las cargas a más 9. Y de esa manera concluimos los ejercicios de tarea.